Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Algo que si bien se venía rumoreando con la persistencia de un murmullo en la industria, ahora parece tomar una forma mucho más concreta y sólida, y créanme, es digno de comentar hasta el último detalle, desmenuzando cada indicio y cada posibilidad. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante y a menudo impredecible mundo del espectáculo turco y en una pareja que sin duda alguna ha sabido acaparar todas las miradas, capturar la imaginación de millones y dejar una huella imborrable en la pantalla, Can Yaman y Demet Özdemir. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo que ven debajo y activen esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras entregas, porque créanme, lo que viene hoy es explosivo, emocionante y digno de debate. Estamos hablando de dos nombres que son sinónimo de éxito, de carisma arrollador y, seamos honestos, de auténticos ídolos para millones de fans esparcidos por los 5 continentes. Can Yaman, el galán turco por excelencia que conquistó corazones con su porte imponente, su sonrisa que desarma y esa mirada intensa que parece capaz de derretir hasta al más escéptico. Y Demet Özdemir, la talentosa actriz que ha demostrado una versatilidad, una gracia innata y una profundidad interpretativa inigualables en cada uno de sus papeles, dejando al público cautivado y aplaudiendo su talento. Juntos protagonizaron una historia que trascendió la pantalla, formando una pareja que, durante un tiempo, se convirtió en el sueño romántico de muchos, tanto dentro como fuera de la ficción. Y ahora, atención, porque la noticia que nos ocupa gira en torno a un posible y muy esperado reencuentro, una nueva colaboración que podría ser épica, o quién sabe qué más sorpresas nos aguardan, que ha puesto a todos los fans, a la prensa especializada y a la industria en estado de alerta máxima y efervescencia total. Ya saben cómo funciona esto en el dinámico y a veces frenético mundo del entretenimiento. Los rumores, esos comentarios que se esparcen como pólvora en las redes sociales, las apariciones públicas cuidadosamente orquestadas o, por el contrario, las casualidades que despiertan sospechas, todo suma para crear una expectación que a veces, admitámoslo, supera con creces a la realidad misma. Pero en esta ocasión, la sensación es diferente. Hay algo más palpable, algo que va más allá de la mera especulación. Hay señales claras, indicios sólidos y fuentes que, aunque a veces en off, apuntan a que algo grande, algo de proporciones significativas, se está gestando en las bambalinas de la producción televisiva turca. Y nosotros, como siempre, estamos aquí para desgranarles cada uno de esos detalles, para analizar las implicaciones y para ofrecerles la información más completa posible, para que no se pierdan absolutamente nada de esta emocionante saga. Primero hagamos un breve pero necesario viaje en el tiempo para recordar el pasado de esta dupla tan aclamada. Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos Erkencikus, o como la conocemos internacionalmente, Pájaro Soñador. Esta serie no fue solo un éxito, se convirtió en un fenómeno global, conquistando audiencias en innumerables países y estableciendo un nuevo estándar para las comedias románticas turcas. La química entre ellos era más que evidente, era palpable, casi eléctrica, una conexión que traspasó la pantalla para conquistar a un público que implacablemente pedía a gritos verlos juntos una y otra vez. Sus personajes Kandibit y Sanemeyn se volvieron inolvidables arquetipos de amor joven y apasionado, y la pareja Candemet se consolidó para siempre como una de las favoritas del público turco e internacional. Después del rotundo éxito de la serie, sus vidas tomaron caminos diferentes en lo personal, y aunque se les ha asociado con otras personas en sus respectivas vidas, la sombra de su química en la ficción, y lo que muchos fans creían que podría haber sido real o que desearían que fuera real, siempre ha estado presente, latente, esperando una chispa que la reavive. Pero ahora, ¿qué es lo que ha encendido realmente las alarmas y ha desatado esta ola de entusiasmo y especulación? La fecha clave, el dato que ha puesto a todos en vilo, es el *04 de octubre de 2025 *. Y sí, ya sé que suena lejano en el tiempo, especialmente cuando nos deleitamos con historias que podemos ver al instante. Pero en el intrincado y meticuloso mundo de la producción televisiva y cinematográfica, los planes, los guiones, los castings y las agendas de actores de renombre se gestan con mucha antelación. Lo que ha saltado a la palestra, lo que ha provocado este revuelo, es que se ha filtrado información de fuentes internas, información que, si bien no es un anuncio oficial, tiene un peso considerable sobre un nuevo proyecto en el que ambos estarían involucrados. Y no cualquier proyecto, sino uno que parece estar diseñado
desde sus cimientos para ser un gran regreso, un evento mediático y artístico de proporciones mayúsculas. Los primeros murmullos surgieron de fuentes cercanas a la producción, de insiders que, bajo la promesa de confidencialidad, han compartido detalles tentadores. Se habla de una serie o quizás de una película, que se estaría cocinando a fuego lento con un equipo de guionistas y productores trabajando arduamente para dar forma a esta nueva aventura. Y lo más jugoso, lo que realmente ha hecho explotar las redes sociales y los foros de fans, es que la idea principal, el eje central de este proyecto, sería reunir nuevamente a Kanyaman y The Method of Demir como protagonistas. Imaginen esto por un momento, después de años, después de haber madurado como artistas, después de haber explorado otros géneros, otros personajes y haber enfrentado nuevos desafíos en sus carreras individuales, ¿cómo sería verlos trabajar juntos de nuevo? La expectación es absolutamente enorme y las razones para esta emoción son multifacéticas y poderosas. Por un lado está el innegable y reconfortante factor nostálgico. Los fans que amaron Erkencikus, que se enamoraron de la historia de Kan y Sanem, estarían encantados de revivir esa magia, de reencontrarse con esa química que los cautivó. Pero esta noticia va más allá de la simple nostalgia. También representa una oportunidad única para ver su evolución. Ambos han tenido carreras muy exitosas y bien definidas desde que Pájaro Soñador concluyó. Kanyaman se ha aventurado audazmente en producciones internacionales, demostrando su alcance global y su capacidad para adaptarse a diferentes idiomas y culturas, como lo hizo con la exitosa serie italiana Viola come il mare, donde exploró un registro más maduro y complejo. Por su parte, The Method of Demir ha seguido cosechando éxitos rotundos en Turquía con series aclamadas como Doğduğun Kaderindir y Anfara, consolidándose firmemente como una actriz de primer nivel capaz de conmover y de liderar proyectos de gran envergadura. Verlos de nuevo juntos con la experiencia y la madurez adquiridas, significaría no solo revivir esa conexión que tanto adoramos, sino también ver cómo esa química se manifiesta y se potencia con sus talentos desarrollados y su crecimiento artístico. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿qué tipo de proyecto podría ser? Aquí es donde la especulación se vuelve más interesante, más apasionante y se alimenta del misterio. ¿Será una continuación espiritual de Erkencikus, explorando nuevas etapas de la vida de Kan y Sanem? ¿Una nueva historia de amor con tintes dramáticos, que explore las complejidades de las relaciones modernas? ¿O quizás algo completamente diferente, un desafío para ambos actores, un género que no hayan explorado antes juntos, que ponga a prueba sus límites interpretativos? Las posibilidades son, francamente, infinitas y cada una de ellas abre un abanico de expectativas. Lo que sí parece estar claro, basándonos en la calidad de las filtraciones y la reputación de los involucrados, es que, de ser cierto, este proyecto estaría siendo ** planeado con mucho cuidado y estrategia ** para asegurar su éxito. Estamos hablando, sin duda alguna, de una inversión considerable, tanto en talento artístico como en producción técnica y narrativa, y por lo tanto, las expectativas que rodean a esta potencial colaboración son, como era de esperar, altísimas. Los detalles que han trascendido hasta el momento son, quizás intencionadamente, aún escasos, y eso es precisamente lo que alimenta el misterio y mantiene viva la llama de la especulación. Se habla de que los guionistas estarían trabajando arduamente en una trama que no solo les permita a ambos actores brillar individualmente, mostrando sus fortalezas, sino que al mismo tiempo potencie esa conexión especial y esa chispa que cautivó al público en su momento. Se rumorea sobre la posibilidad de contar con directores de renombre, figuras que han dejado su marca en la industria, y con equipos de producción de primer nivel, aquellos que garantizan una calidad visual y narrativa impecable. Todo indica, y las señales apuntan con fuerza, que no se están escatimando esfuerzos, ni recursos, ni talento para hacer de este regreso un ** evento mediático de proporciones épicas ** algo que resuene a nivel global. Y por supuesto, las redes sociales han explotado en un torbellino de actividad. Los hashtags relacionados con Kanyaman y The Method of Demir han vuelto a ser tendencia, eclipsando otros temas de conversación. Los fans, con una dedicación y pasión admirables, están compartiendo fotos antiguas, clips de sus escenas más icónicas, y expresando su entusiasmo desbordante ante la mera posibilidad de verlos juntos de nuevo. Hay quienes ya están imaginando los títulos de las posibles series, los argumentos detallados, e incluso la música que podría acompañar sus momentos más románticos o dramáticos.
Es un fenómeno social digno de estudio, una demostración palpable de cómo dos artistas, a través de su trabajo y su carisma, pueden generar tanta pasión, tanta ilusión y tanta energía colectiva en su audiencia. Pero, ¿qué significa realmente esta noticia para sus carreras individuales, si se materializa? Si este proyecto se convierte en realidad, sería un movimiento estratégico muy inteligente para ambos. Para Can Yaman significaría una oportunidad invaluable de reconectar con una base de fans masiva que lo catapultó a la fama internacional, reafirmando su estatus como una de las figuras masculinas más codiciadas del panorama turco. Para Demet Özdemir, sería una oportunidad de oro para reafirmar su estatus como una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía, mostrando su versatilidad y su capacidad para atraer a grandes audiencias y quizás abrir aún más puertas en el mercado internacional, consolidando su proyección global. Es crucial recordar para mantener la objetividad, que hasta ahora, son rumores y filtraciones La confirmación oficial por parte de los actores o de las productoras es lo que solidificará esta esperanzadora noticia. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, sumada a la credibilidad de las fuentes que los han difundido, nos hace pensar que hay algo de cierto, una base sólida, en todo esto. Las fechas que se manejan, los nombres de los supuestos involucrados, la posibilidad de un proyecto de gran envergadura y con una inversión significativa, todo cuadra para construir la estructura de una historia que, de confirmarse, tiene todos los ingredientes necesarios para convertirse en un éxito rotundo. Ahora pensemos en los posibles desafíos que podrían surgir. ¿Cómo se manejaría la presión de las expectativas ? Después del fenómeno que supuso Erkencikus, la vara está increíblemente alta. Cualquier proyecto nuevo tendría que ser excepcionalmente bueno, innovador y cautivador para no decepcionar a ese público que tiene recuerdos tan vívidos y positivos. Además, ¿cómo sería su dinámica en el set después de un tiempo de haber recorrido caminos individuales? ¿Habría alguna tensión palpable, alguna incomodidad inicial, o simplemente se impondría una profesionalidad madura y un respeto mutuo que facilitaría el trabajo? Estas son preguntas intrigantes que solo el tiempo, el desarrollo del proyecto y la propia experiencia de trabajar juntos de nuevo podrán responder. Lo que sí es seguro es que si esta noticia se confirma oficialmente, si vemos un anuncio formal, estaremos aquí, en este mismo canal, para contárselo todo. Analizaremos los detalles con lupa, especularemos sobre las posibles tramas y los personajes, y celebraremos, junto a ustedes, este posible regreso tan esperado. Porque al final del día, lo que más nos gusta es ver a nuestros artistas favoritos triunfar, alcanzar nuevas metas y, si es juntos, mucha mejor. La fecha *04 de octubre de 2025 ya está marcada en muchos calendarios virtuales. Es una fecha que, de cumplirse las expectativas y las filtraciones, se convertirá en un hito, un momento cumbre en la historia de las producciones turcas y de las plataformas de streaming. Imaginen el revuelo mediático que generaría, las cifras de audiencia que alcanzaría, la cobertura internacional que recibiría. Sería, sin duda alguna, un regreso triunfal, un evento que paralizaría a medio mundo fan del entretenimiento turco. ¿Y para ustedes, mis seguidores, qué significa esta noticia? ¿Están tan emocionados como nosotros ante esta posibilidad? ¿Qué esperan de un posible reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Qué tipo de historia les gustaría ver? ¿Una comedia romántica moderna, un drama conmovedor, un thriller inesperado? Déjenmelo saber en los comentarios, porque me encanta leer sus opiniones, sus ideas y sus especulaciones. Sus comentarios son una parte fundamental de este canal, nutren nuestras discusiones y me ayudan a seguir creando contenido que les interese y les apasione. En resumen, la noticia de un posible regreso de Can Yaman y Demet Özdemir para el *04 de octubre de 2025 ** ha encendido la chispa de la emoción, la anticipación y la esperanza. Si bien aún se trata de rumores, la solidez de la información filtrada y la trayectoria de las fuentes sugieren que algo grande, algo muy bien encaminado, se está gestando. Dos ídolos de masas, una química innegable que trascendió la pantalla y un proyecto ambicioso que podría marcar un antes y un después en sus carreras y en la industria. Estaremos muy atentos a cualquier novedad oficial, a cualquier comunicado, para traerles la información más precisa, detallada y al instante. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo incondicional es lo que nos impulsa a seguir investigando,
a seguir desmenuzando las noticias y a traerles el contenido más jugoso y relevante del mundo del entretenimiento. Si les ha gustado este vídeo y la noticia les ha parecido tan impactante e ilusionante como a nosotros, por favor, no olviden darle un gran y sonoro *** me gusta ***. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que sean fans de Can Yaman, de Demet Özdemir o simplemente del maravilloso y apasionante mundo de las series turcas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad creciente, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada nuevo vídeo, y formen parte de esta gran familia. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más análisis y más noticias explosivas. ¡Hasta pronto!